¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy se refiere directamente a las funciones del Estado ecuatoriano. Recuerden que lo último que nosotros estuvimos revisando, y bueno, hablamos ya un poco de las funciones que tiene el Estado, pero no específicamente, era el tema del concepto Estado, los elementos del Estado, gobierno y la división de poderes. Vamos a recapitular desde esta parte para ir comprendiendo directamente a lo que nos vamos a referir cuando hablamos de funciones del Estado. Entonces, no nos olvidemos, por Estado entendíamos el armazón institucional que se ubica sobre la nación o sobre varias de ellas para organizarla política y jurídicamente. Cuando hablamos de las funciones del Estado, entonces vamos a hablar de cada uno de estos elementos que conforman el armazón general y que realmente van organizando la sociedad. Bueno, teníamos los elementos del Estado, sabemos que la población, el territorio, la soberanía y el poder conforman elementos del Estado y vamos a ir viendo en cuanto a estas perspectivas las funciones. El gobierno está íntimamente relacionado con el concepto de Estado. El gobierno se ubica en el espacio de poder, es propiamente la autoridad de control, aquella que guía al Estado, que administra el Estado, por si acaso dentro de sus definiciones que ya habíamos visto, es quien administra el Estado. Sabemos muy bien que para que se dé realmente una democracia necesitamos la división de poderes. Sin división de poderes no podemos hablar de una democracia, porque cuando existe un solo gobernante, un solo monarca, toma todas las decisiones y no escucha al pueblo. Por lo tanto, la democracia instauró la división de poderes como un elemento fundamental dentro de lo cual se va instaurando las funciones del Estado. ¿Qué va a ser prácticamente estas funciones del Estado en los estados republicanos? Va a ser cada uno de estos poderes que vemos aquí y las funciones que van cumpliendo realmente cada una de las personas o grupos de personas que son electas. Estos estados republicanos y democráticos rompen la concentración del poder en una sola persona, dividiendo el poder. Y de ahí nacen justamente estas funciones del Estado. Recordemos, no olvidarse que el Estado es el armazón y el gobierno son las personas específicamente que tienen el poder de tomar decisiones. Bien, sabemos que desde el origen, y esto no olvidarse de tomar nota, desde 1830 hasta 1998 el Estado funcionó con tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a ir puntualizando a lo largo de estas clases quiénes conforman realmente el poder o la función ejecutiva, la función legislativa, judicial y los dos poderes que se adicionan desde 2008. Pero hasta eso, vamos revisando. ¿Quién conforma el poder legislativo? Ayúdeme, Felipe. ¿Quién está en el poder legislativo? ¿Qué grupo de personas? ¿Cómo se les llama? Poder legislativo. ¿Está ahí, Felipe? ¿Sí me escucha? No. Odalis, a ver, vamos. Es la asamblea. Es la asamblea en nuestro caso. ¿Cómo se llamaba? De 1830 a 1998. Congreso. El Congreso, muy bien. No se olviden, tiene algunas diferencias. No es lo mismo Congreso y Asamblea, pero en nuestra significación de los poderes del Estado tienen este mismo sentido de fiscalizar. Así, en el Poder Ejecutivo está el presidente, vicepresidente y su gabinete de ministros, que en la actualidad ya sabemos que el nuevo presidente eligió a algunos de sus ministros que conforman propiamente este Poder Ejecutivo, que viene de esta misma consideración de ejecutar las normas y plantear este ámbito. Y en el judicial ya habíamos nosotros hablado
¿En qué parte? Ayúdeme, señor Ibujes. En la parte específica cuando estuvimos nosotros hablando sobre los componentes esenciales de todo Estado. Cuando vimos los componentes esenciales de todo Estado, vimos los tribunales de justicia. Ahí habla específicamente del poder judicial. ¿Quién conforma este poder judicial? Ya le revisé, espérame un ratito. Ya le reviso. Bueno, revísele. No hay problema. Vamos buscando. Específicamente está en esta parte. ¿Por qué recordamos esto? Porque es un componente esencial de todo Estado y además de ser un componente esencial de todo Estado, es una función del Estado y realmente es lo que debe poner orden en cuanto a corrupción, en cuanto a los problemas internos también. Y había dos elementos que nosotros decíamos que conforman todo el poder judicial. ¿Le encontró? A ver, encontré eso de la función judicial, la Corte Nacional de Justicia y los tribunales de justicia y burocracia. Ya, muy bien. Los tribunales superiores de justicia más la Corte Nacional de Justicia conforman lo que es el Poder Judicial. Muy bien, tenemos algunas nociones. No se olviden tomar en cuenta esto. Y recuerden que muchas cosas están ya dentro de su cuaderno, de lo que ustedes han ido anotando, es simplemente vamos a ir concretando. Gracias, jóvenes. Vamos con lo siguiente. A partir de la Constitución de 2008 se añaden dos funciones al Estado, los dos poderes, el poder electoral y el poder de participación ciudadana. Tenemos 5 funciones del Estado en la actualidad. ¿Por qué 5 y no permanecer con 3? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué adicionar 2 poderes más? 2 funciones al Estado. ¿Qué creen? Para que los estudiantes desde el 2008 se aprendan 2 funciones más. ¿Por qué razón poner 2 funciones? Para Más ser un al país Estado. más democrático, ¿Por qué razón? para así poder tener más ideas de lo que piensan los ciudadanos y así. Bueno, sí, muy bien. Una de las perspectivas es estar más cerca de los ciudadanos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más otra opinión? Para poder separar los poderes y controlar mejor. ¿Usted cree que si dividimos, digámoslo así, no en 3, sino en 6, 7, es más fácil controlar el poder? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil? Porque no está centralizado. Sí, me falta desarrollar la idea. Está por el punto, me faltan algunos elementos. ¿Quién más? ¿Alguien más otra idea? ¿Por qué dividir? Están dentro de la razón las compañeras que han dado su punto de vista. Ya les falta ir concretando ahí la idea. Vamos a irla complementando. De todos modos, obviamente, la democracia se fundamenta en la división de poderes. Y la división de poderes, mientras más poderes existan, la posibilidad del acceso a la ciudadanía es mejor. Y eso tiene que ver con lo que se dijo sobre centralizado. No se olviden que la idea es alcanzar la posibilidad del acceso mayoritario. Bueno, desde la Constitución entonces de 2008 hemos accedido a esta consideración y vemos aquí ya directamente los elementos. Voy a ir subrayando lo más importante. Primero, función ejecutiva. Es ejercida por el gobierno que ha sido electo por el pueblo. Presidente y vicepresidente son electos por el pueblo. ¿Dónde puede caer un poco el inconveniente? Realmente los ministros no son electos por el pueblo, son electos, son parte del gabinete del presidente y el vicepresidente. Entonces ahí tal vez pueda existir alguna consideración donde no se tenga un acceso del todo correcto. Pero de todos modos, la función ejecutiva está electa por el pueblo, se encarga del manejo de la administración pública. Este es uno de los puntos más relevantes que ustedes no pueden dejar de lado. El manejo de la administración pública. ¿Cómo vamos a administrar todo esto que llamamos Estado? Todo este aparato de instituciones que conforman las normas, las leyes. ¿Cómo vamos a guiar? ¿Qué es lo mejor para nuestro país? Por eso es que le damos tanta importancia al presidente de la República.
porque cumple una función sumamente importante, el de ejecutar, de administrar lo público, de guiar todo el presupuesto en función de las necesidades propias de nuestro país. Bien, vamos con la función legislativa. Está integrada también por representantes del pueblo. Sabemos bien que en las últimas elecciones, no hablo de la segunda vuelta, sino de la anterior, no solo elegimos a presidente y vicepresidente, sino que elegimos también a aquellos representantes de la asamblea. Es sumamente importante los asambleístas. ¿Por qué razón? Porque son aquellos que crean, fiscalizan las otras funciones, crean leyes y fiscalizan las otras funciones. ¿Qué significa fiscalizar? Busque en el diccionario, fiscalizar. ¿Qué significa fiscalizar? ¿Me ayudan con eso? Fiscalizan. Vamos a ver cuál es la noción. No se olviden copiar lo que estoy enunciando. Función ejecutiva se encarga del manejo de la administración pública, es electa por el pueblo. Función legislativa es electa por el pueblo, le llamamos en la actualidad asambleístas, crean las leyes y fiscalizan las otras funciones del Estado, es decir, fiscalizan las demás. ¿Encontraron fiscalizar, fiscalización? ¿Qué significa? Observar los actos de una persona para llegar faltas. Ya, observar los actos, en este caso los actos de las otras instituciones. Entonces, principalmente cuando existían tres poderes, la asamblea fiscalizaba la función judicial y la ejecutiva, controlaba que esos elementos o lo que estén haciendo sea conforme a la norma, a la ley y para el pueblo. Eso es propiamente la fiscalización. No se olviden este elemento. Muchas veces deben ustedes haber escuchado, debe haber visto en las noticias que se ha fiscalizado. Se refiere a esta consideración. Y la asamblea tiene esa función principal. Vamos con el segundo elemento. Está integrada por jueces, pero son electos por concurso público. Administran la justicia a través de las leyes e instituciones. Ya sabemos cuáles son las instituciones. La Corte Nacional de Justicia y las Cortes Superiores. Están encargadas de que la justicia sea visible, llegue a todas las personas a través de la normativa. Se crea una nueva norma, pasa por la asamblea, se aprueba la ley y la función judicial debe ejecutar y revisar que esos elementos aprobados en la ley se plasmen en la realidad. Es una función sumamente importante. Y vamos con las nuevas invenciones de estos elementos. La función de transparencia y control social. Aquí, en realidad, la función de transparencia y control social es el quinto poder del Estado. Está integrada por personas provenientes de la sociedad civil. Este es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué razón? ¿De dónde provienen los asambleístas? Directamente provienen de los partidos políticos. Y eso no olvidarse. Los asambleístas provienen de partidos políticos. Y vemos así, por ejemplo, el Partido Social Cristiano tiene 7 personas, qué sé yo, dentro de la asamblea. Significa que van a responder, obviamente deberían responder únicamente a los intereses del pueblo, pero siempre van a responder a los intereses de los partidos políticos. Por esa razón es que se crea la función de transparencia y control social, porque muchas veces los partidos políticos determinaban qué leyes se aprueban y qué no, sin la necesidad de acercarse al pueblo, o se tomaba decisiones que luego no se fiscalizaban, no se controlaban, porque estaban a cargo del grupo de poder. Sabemos muy bien que hay grupos mayoritarios en la asamblea y que si una normativa o que si hay que fiscalizar a un grupo y pertenece al mismo del gobierno, no se lo hacía. La idea de la función de transparencia y control social haya funcionado o no, es verdad que todavía hay algunas falencias, es principalmente controlar la gestión del gobierno. Mirar cómo el gobierno está haciendo las cosas. Y un elemento fundamental, promover la participación ciudadana. Es la posibilidad de controlar las funciones
sobre todo la gestión del gobierno. ¿Está haciendo lo que debe el gobierno? ¿No está haciendo? ¿Está gastando más de lo que debe? ¿Está gastando en cuestiones que no le competen? Es verdad que a raíz del coronavirus hemos visto un sinnúmero de problemas de transparencia, sobre todo de corrupción, de problemas de este sentido en el último gobierno. En los últimos dos gobiernos en realidad han sido palpables al final, y es lo que el Ecuador le aqueja mayormente. El problema que se está presentando y por lo cual dentro de las últimas elecciones se ha pensado en un cambio. Sea para bien, sea para mal, no lo sabemos todavía, pero es un cambio de perspectiva. Esa es la idea de la función de transparencia y control social. Entonces, parte de la sociedad civil, no parte de ninguno de estos elementos. ¿Y quién pone a los que van a participar? Es la función electoral. ¿Cuál es la función principal de este poder electoral o función electoral? Están integradas por aquellos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana. Garantizan el ejercicio del sufragio, del derecho, sobre todo del acceso al sufragio. La función de transparencia y control social por lo general viene de la sociedad civil. Entonces hay un concurso para llegar a esta función de transparencia y control social. Y pueden acceder solo personas que tengan un perfil ligado a esta perspectiva, es decir, que hayan trabajado en pos de la sociedad o que tengan títulos o análisis en frente a esta perspectiva, pero que no pertenezcan a partidos políticos para que se desligue de esta consideración. En cambio, la función electoral, que está integrada por aquellos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realmente garantizan el ejercicio del sufragio. Desde mi perspectiva, esto como poder no hace mucho más allá. Es simplemente la posibilidad de que se ejerza el poder, pero como poder en sí mismo, como función del Estado, lo que hace es garantizar el derecho al sufragio, que todos puedan participar del sufragio, aun cuando en la Constitución ya está garantizado. Es visibilizar que todos los grupos de las personas en general accedan al voto y que no se trunquen los derechos. Hemos visto que este Consejo Nacional Electoral y toda la función electoral ha tenido muchas falencias. Pasó en las elecciones anteriores con el famoso apagón electoral. Entonces, realmente hay que cuestionar esta función electoral y su funcionamiento, desde mi opinión. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Está claro lo que pertenecen, qué pasa, qué hacen? Vamos a ir especificando claramente a continuación, pero son este grupo, ¿no? Función ejecutiva. Para la próxima vez que veamos, espero tener la fotografía del otro presidente, su gabinete. El poder legislativo, que es propiamente la asamblea, como vemos ahí. La función judicial, y aquí un elemento sumamente importante que estaremos analizando, el Consejo de la Judicatura. Ya veremos cuál es su función, pero es uno de los organismos más importantes dentro de la función judicial, además de la Corte Nacional de Justicia. Ya vamos a ver por qué, pero no se olviden tomar en cuenta Consejo de la Judicatura. La función electoral, ahí está el Consejo Nacional Electoral. La función de transparencia y control social, guiada por esta conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es una de las primeras. Lamentablemente vemos que hay muchos problemas. Aquí está Celi, que ha sido altamente criticado, que fue Contralor del Estado y que está dentro de un proceso. Así que realmente, ¿quiénes son los llamados a cuestionar estos procesos? No es directamente ni el Consejo de Participación Ciudadana ni la Asamblea, somos nosotros. ¿Y para qué estamos aprendiendo esto? No es para que usted después vaya a la universidad y diga, ciudadanía nunca vi, sino para que entiendan que estos elementos conllevan su participación directa. Si queremos cambiar la realidad, queremos cambiar el mundo, los problemas que se están dando en la realidad,
Debemos hacerlo a través de los medios que nos permite la Constitución y nuestro país. Y uno de estos medios es ser coherente y participar dentro de los procesos en la función de transparencia y control social, específicamente dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así que debemos guiarnos bajo las perspectivas que tenemos. Bueno, vamos a cerrar y dejarlo ahí. Con esto continuaremos la siguiente clase explicando las 5 funciones del Estado ecuatoriano. Este será nuestro objetivo para la siguiente clase y aquí, con estas ideas, vamos a continuar. Hemos explicado algo y a los compañeros han explicado sobre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿Cómo van a sintetizar esta clase? Esta es, creo yo, la imagen que sintetiza todo. Así que este elemento deben ustedes tener. Son los puntos clave para entender las 5 funciones del Estado ecuatoriano. No se olviden, comienzan las 5 funciones desde 2008. Desde 1830 hasta el 98 teníamos 3 funciones del Estado. Desde la Constitución de 2008 cambia esta perspectiva. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Está sencillo. Simplemente es una introducción a los elementos que estaremos desglosando en la clase. Bien, jóvenes, con eso vamos a cerrar.